Llegamos al final de la 32ª semana del tiempo ordinario. Concluimos esta nueva semana litúrgica. Nos ubica la Madre Iglesia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, a quien estamos leyendo de corrido casi durante cada oficio de la liturgia eucarística. Los temas son diversos en el Evangelio: el discipulado, el reino de Dios, el fin de los tiempos. Hoy el Señor nos habla sobre la perseverancia en la oración y se pregunta: ¿Dios hará justicia a los elegidos que le gritan? La dilación, que podríamos decir, o la tardanza del tiempo final ya está aquí, pero todavía no se revela completamente. Hace seguramente esta tensión, podríamos decir, entre la presencia del reino, que hace unos pocos días hemos hablado de la presencia del reino, pero el todavía no. Esa tensión espiritual pone cada vez más agudo, podríamos decir hoy, el combate entre el bien y el mal, entre ese espacio de tiempo, entre la presencia del reino que ya está en medio de nosotros, solo que cada uno tiene que acoger el reino en su propia vida, y la falta de la plenitud de ese reino, que es hasta que estemos junto a Dios. Ese espacio de tiempo es un verdadero combate entre el bien y el mal. En medio de los conflictos de la historia, el discípulo debe de ser perseverante en su caminar tomando la cruz. Bajo esta luz, la parábola de la viuda de esta mañana en esta liturgia nos enseña cómo debe de ser una experiencia de oración de prueba. En el fondo sentimos que resuena como una inquietud profunda y a la vez dolorosa, que nos asalta y veces con frecuencia nuestra fe. La gran pregunta: ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué su silencio parece permitir que se prolonguen las injusticias y se agudice el sufrimiento de las víctimas? Son las preguntas fundamentales, son las preguntas de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿No? La gran pregunta de todos en este tiempo que ha pasado, este gran desastre, de esta tormenta, de este fenómeno natural, es la pregunta de la gente habitual: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios hace que los más pobres y la gente más sencilla padezca esto? Y más aún, todavía están anunciando otra tormenta que viene por allí en camino y que trae la misma dirección. O sea, y sigue siendo la pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué Dios va a permitir todo esto? Parece que los que sufren, más se les agudiza el sufrimiento. Vamos a intentar desde la palabra de Dios esta mañana dar unas respuestas a esas preguntas. En medio de todo, las víctimas de las injusticias humanas parecieran no ser escuchadas. ¿Por qué Dios tarda en responder y en hacer irrumpir, podríamos decir, su soberanía de manera definitiva en el mundo? Hoy nos enfrentamos a dos personajes para dar una respuesta a estas preguntas. Primero, la viuda. Segundo, el juez. ¿Quién es la viuda? ¿Qué nos hace pensar la viuda a nosotros? La viuda pertenece a un grupo de mujeres muy frágiles, sobre las cuales normalmente se cometían abusos legales, ya que no tenían un marido que las defendiera. Ella no tiene cómo sobornar al juez porque es pobre. Era de los pobres del tiempo de Jesús, la viuda, por el mismo hecho, por la cultura un poco machista, por el mismo hecho de ser mujer y de ser viuda,
y de ser pobre era 3 veces pobre, ¿no? 3 veces una mujer humillada. Y hoy entonces esta mujer que no tiene absolutamente nada para poder sobornar al juez ni pagar abogados, entonces está viviendo tal vez un momento dificilísimo en la vida de ella. Ese es el primer personaje, una mujer triplemente pobre, por ser mujer desde la cultura judía, por ser mujer, por ser viuda y por ser pobre. El segundo personaje del Evangelio que nos puede ayudar a responder a todas estas preguntas es el juez. Normalmente el juez tenía su despacho en la puerta de la ciudad, siempre en la entrada de grandes ciudades, en este caso de Jerusalén. Allí estaban los jueces en la puerta principal. Todo el mundo tenía acceso a un juez, pero lo que pasa es que el Evangelio es bien clarito, dice el juez injusto. Todos tenían acceso a un juez, pero este era un juez injusto. No, y más aún es bastante claro, el Evangelio dice, no temía a Dios y tampoco respetaba a los hombres. Este era un juez injusto. Esos son los dos personajes de la parábola de hoy. ¿En qué nos ayudan estos personajes a responder a las grandes preguntas? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué su silencio parece permitir que se prolonguen las injusticias y se agudice el sufrimiento de las víctimas? ¿Por qué Dios tarda tanto en responder? Veamos si encontramos una respuesta en estos personajes. Según la parábola, la mujer no tiene otro recurso más que convencer al juez para poder doblegar su corazón con su insistencia. Y al final el Evangelio dice que el juez cede. Como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme, dice el versículo 5 del Evangelio. Estas palabras puestas ahí causan definitivamente mucha extrañeza, porque el juez no actúa por amor, no actúa tampoco por cumplimiento de su deber. Era un juez, pero tampoco está actuando por cumplimiento de deber, sino más bien que está actuando por egoísmo, para que no me fastidie más. Es un acto de egoísmo. Es decir, voy a responder por un acto egoísta mío para que me deje tranquilo. De hecho, la mujer, según el relato del Evangelio, casi está para que le pegue, y él lo recuerda también. Jesús nos invita a reparar en lo que dice el juez injusto. Todo lo que nos recuerda allí el juez injusto, el Señor nos invita hoy a reflexionarlo. De ahí es que esta mañana concluimos que si un hombre en la tierra es así, es decir, que a pesar de su mal corazón, al final concede lo pedido, no importa que sea por una razón poco valedera, entonces viene la pregunta central de nuestra reflexión este día. ¿Cómo será Dios cuyo corazón es misericordioso? Si ese juez injusto, malo, pudo responderle a la viuda, aunque sea por egoísmo, le pudo responder y hizo justicia a la viuda para que él estuviera tranquilo, y este que es un juez malo lo supo hacer, aunque lo haya hecho de esa manera, ¿cuánto Dios no podrá hacer con nosotros sabiendo de que Dios es misericordioso? ¿Cuánto Dios puede hacer por nosotros sabiendo que Él tiene un corazón compasivo? Pues si Dios con mayor razón responderá seguramente, pero todo tiene su tiempo. Jesús lo dice así: y Dios,
no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar, nos recuerda el versículo 7. Este tiempo será pronto. De esta forma, hoy la liturgia de la palabra nos muestra cómo la oración es el ejercicio de la fe, que a su vez nos da una visión de esperanza en medio de las dificultades. La oración, mis queridos hermanos, ensancha el corazón para seguir amando y de nuevo nos regala energía para continuar luchando. La oración es un acto de fe y Dios, que sabe respondernos en el debido tiempo, va a dar una respuesta a nuestras oraciones. Pero nuestra oración tiene que ser insistente y también una oración de confianza en Dios. Mucha gente a veces se escandaliza con Dios y pierde la fe cuando tiene que enfrentar problemas y sobre todo cuando no ve la respuesta inmediata a sus peticiones. La gente se desespera y dice, ¿por qué Dios no me escucha? Tengo tanto tiempo de pedirle a Dios esto, es algo bueno y Dios no me escucha. Claro, a veces no es el plan de Dios. Hay que orar e insistir en nuestra oración a Dios, pero confiarnos a la voluntad de Dios. Dejar que sea Dios que responda en el tiempo oportuno, en el momento correcto de nuestra vida, no cuando nosotros queremos. Por eso Jesús se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Porque esa es la clave. Nuestra espera de ese todavía no del reino es nuestra fe. Y nuestra fe, nuestra oración es un camino de fe. Nuestra oración no es para pedirle al Señor que nos conceda todo ahora. Por eso es que la oración más perfecta es la oración del Padre Nuestro, porque en ella nosotros decimos, hágase, Padre nuestro que estás en el cielo, empezamos a decir todas las peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos haciendo una serie de peticiones y terminamos diciendo, hágase tu voluntad. Esa es la oración perfecta, porque es la oración de confianza en el Señor. No le exigimos a Dios, sino que dejamos que Dios actúe de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, aunque parezca que Dios tarda y esta paciencia divina torture a veces nuestro corazón, no debemos dejar que nuestra vida se relaje. Porque Dios no me responde, entonces yo abandono mi oración, abandono mi contacto con Dios, me alejo del Señor. No se puede de esa manera. Entre más pareciera que Dios no oye, entre comillas, más bien Dios está probando nuestra fe, la certeza de nuestra fe. Por lo tanto, no debemos alejarnos cuando las cosas estén más difíciles. Más bien, con los brazos abiertos, aguardando el glorioso futuro, dejemos que la oración cotidiana y perseverante le dé un estilo de tensión a nuestra vida. Cuando hoy Jesús nos dice que es preciso orar siempre sin desfallecer y nos presenta como modelo a esta pobre mujer, sintamos nuevos alientos para no abandonar nuestra fuerte vida de oración. No importa que los resultados se hagan esperar, no importa que lo que le pedimos a Dios tarde, solamente oremos con perseverancia y con humildad, porque el resto lo va a hacer Dios en el tiempo que le corresponde a Él. Así sea.